Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora una vez más. Eso. Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 28. Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Segundo grado. Secundaria. Hola, ¿cómo están, chicos, chicas? Muy buenas tardes, qué bueno tenerlos aquí de vuelta en nuestra clase de español. Ya saben mi nombre, el profesor Samuel Villarreal, a sus órdenes. No quiero empezar esta clase, no sin antes saludar a mi compañera, la maestra Marcela Ponce, nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas. Maestra, un placer siempre compartir pantalla con usted. Chicos, chicas, vamos a darle con qué nos quedamos la clase anterior. Recuerdan que estábamos viendo la forma en cómo iban a elaborar su cómic, ¿sí? Ya vimos todo lo técnico que tiene que ver con el cómic. Ya vimos que es una viñeta, recuerda que vimos que es una viñeta, recuerda que vimos cómo organizar esas viñetas, vimos los planos, vimos los ángulos, vimos los cuadros de diálogo, vimos también las onomatopeyas. Entonces todo eso nosotros lo estuvimos analizando y estudiando y todo eso te va a servir. Ya ahora sí, como quien dice, todo lo técnico ya lo conoces, ¿sí? El cómo estructurarlo, cómo dibujarlo y cómo poner los diálogos. Pero ahora vamos a analizar cómo vas a trasladar la información o todo lo que viene en el libro, lo vas a trasladar a tu cómic cuando lo quieras hacer o fabricar, por así decirlo. Tenemos que tomar en cuenta la trama. Recuerda que la trama es esa forma en la que se van presentando esos acontecimientos. Y si prestas la bastante atención, vas a identificar cómo se presenta y así podrás contar de una forma muy personal tu historieta. En pocas palabras, ¿qué queremos decir con esto de la trama? Bueno, la trama va a ser de lo que se trata nuestra historia. Esa la vas a identificar. Afortunadamente, como el proyecto te está marcando que vas a trasladar un libro de tu elección, lo vas a convertir en un cómic, entonces la trama ya la tienes hecha, no necesitas inventarla. Ya la tienes. Entonces esa es una muy grande ventaja que la vas a usar a tu favor, pero no por eso se va a hacer como que muy sencillo. Tenemos que identificar ciertas partes de la trama para poderla trasladar y adecuar de una manera que se entienda, sobre todo en la narrativa, porque recuerda que en el cómic cambia toda la narrativa, porque ahora te vas a ayudar con imágenes. Entonces tienes que identificar ciertas partes de la trama para que sea comprensible. Muy bien, ¿cuáles son estas partes de la trama? Cuando sabes que al crear tramas, lo primero que debes de hacer es dividir tu historia en 3 segmentos. Ya sabes, los clásicos de cualquier texto. Recuerda que en los textos literarios, textos argumentativos, textos expositivos, todo ese texto o cualquier texto va a ir separado en 3 partes. Este es el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el caso de, como dijimos, en los textos argumentativos o en los textos expositivos, pues el nudo, el planteamiento, nudo y desenlace se van a llamar introducción, desarrollo y cierre, pero prácticamente es lo mismo. Todo texto cuenta con 3 partes. En este caso de los textos literarios, pues nos vamos a dar cuenta que el planteamiento, aquí vas a presentar a tus personajes en un estado normal, ¿no? Un estado normal, en un estado en el que están tranquilos hasta que se irrumpe un conflicto, hasta que existe ese elemento detonante que lo hace entrar en un conflicto, ¿no? Luego tenemos el desarrollo, que es la segunda parte. En este es donde te darás cuenta
que va evolucionando ese conflicto. Y por último, nos vamos a topar con el desenlace. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en el desenlace? Bueno, el conflicto se va a ver superado y la situación vuelve a un punto de reposo. Ahora sí, vuelven nuestros personajes a esa tranquilidad, ¿no? ¿Qué es ese elemento detonador que mencionamos? Bueno, ese elemento detonador aparece durante esta primera parte de la trama, durante el planteamiento. Digamos que es ese enlace entre nuestro planteamiento y nuestro desarrollo, ¿no? O sea, es esa parte que hace que no se haga un brinco abrupto en nuestra historia. Vamos a identificar con ese elemento detonante, ¿no? O ese elemento detonador. Es la situación o acontecimiento que se ve venir y alterar ese equilibrio de las circunstancias, introduciendo en el conflicto. De esta forma, ese elemento detonador va a ser esa puerta de entrada que me va a llevar hacia la parte del desarrollo. Mira, aquí te traigo este esquema, pero empezamos con el planteamiento, luego aquí tenemos ese elemento detonador y nos va a brincar al desarrollo, pero este desarrollo se va a separar en un nudo y en un clímax. Y luego nos vamos a ir al desenlace. Cuando hablamos de nudo y de clímax, nudo se le llama nudo porque es ahí donde se entrelazan todas las situaciones de nuestra historia. Y luego viene el clímax, que es el momento de mayor tensión. Tú te preguntarás, ¿cómo identifico ese clímax? Imagínate que estás viendo una película y es en esa parte que de una manera inconsciente hasta te sientas de una manera derecha y hasta haces para adelante un poquito el cuerpo. Es porque estás muy, muy atento a lo que estás viendo. Entonces esa parte es la que se podría considerar como el clímax. Y por último, como ya vimos, aquí el desenlace, ¿no? Por eso es como, digamos que es como el subir y bajar una montaña, por eso te lo estoy representando de esta manera. Empezamos de una manera tranquila, luego viene el elemento detonador o el detonante de nuestra historia para pasar al desarrollo, en esta parte el nudo y el clímax, y volvemos a bajar a ese estado de reposo como lo mencionamos hace rato, en la parte del desenlace. Te tienes que tomar en cuenta las tramas secundarias. Puede que existan tramas secundarias, puede que no existan tramas secundarias. Sí las puedes tener, pero siempre y cuando estas tramas secundarias aporten a la historia principal. ¿Por qué? Porque te van a dar ciertas explicaciones de lo que fue sucediendo y vas a tener un mayor contexto o ahora sí una visión más grande sobre tus personajes principales. Estas tramas se estructuran igual que la trama principal, es decir, tienen planteamiento, desarrollo, desenlace, clímax, igualito, ¿sí? Un conflicto, pero se desarrollan desde un tono menor y están subordinadas, como ya te lo dije, a la trama principal. Van a depender mucho de la trama principal. Digamos que si estamos platicando sobre X personajes, vamos a pasar la vida de acuerdo a la vista de los papás de ese personaje y así poder comprender un poco la psicología de nuestro personaje principal. Así es como funciona esa trama secundaria. No todas las tramas o no todas las historietas o textos literarios cuentan con tramas secundarias. Hay unas que son muy simples, que solamente nos vamos a quedar con la trama principal. Pero si tú crees que al momento de trabajar tu cómic le va a aportar algo a esa trama principal, esa trama secundaria que quieres manejar, pues lo puedes manejar, ¿no? Secuencia de cómo vamos a presentar estos acontecimientos en la forma de la historia. Tenemos que preguntarnos qué pasó primero, ¿sí? Ahí explicar cómo están los personajes, los vamos a describir, vamos a utilizar nuestras viñetas, nuestros ángulos, nuestros planos para poder describir a los personajes, sus entornos, un poquito de la psicología, alguna situación que nos haga identificar y entrar en contexto. Luego, ¿qué pasó después? Ahí es donde entramos en el desarrollo de nuestra historia. Y por último, el desenlace, ¿qué pasó al final? Es como lo que vamos a identificar. Por aquí, recuerda, la trama ya la tienes. Vas a adaptar un libro, la vas a convertir a un cómic. Solamente tienes que identificar esas partes dentro de la narrativa para poderla trasladar a tu cómic. Tenemos tipos de tramas, existen muchos tipos de tramas, ¿sí? Tenemos la lineal o cronológica, tenemos la no lineal o retrospectiva, o tenemos la trama circular, ¿sí? o la trama cerrada. En el caso de la lineal o cronológica, aquí los hechos
los vamos a relatar del principio a fin, pasando por todas las fases. El planteamiento, el elemento detonante, el desarrollo y el desenlace. Pero en la no lineal, los hechos parten desde un punto en el que no es el planteamiento. ¿Qué quiere decir? Como ya lo vimos en los cuentos o en la literatura de la narrativa latinoamericana, podemos empezar desde cualquier punto de la historia. Podemos iniciar con el desenlace, seguir con el planteamiento y terminar con el desarrollo. Tú te preguntarás, ¿se puede? Claro que se puede. Esas son los que le llamamos historias no lineales. Son historias no lineales. Entonces, claro que podemos empezar. Te recomiendo mucho aquí, sobre todo el texto de Gabriel García Márquez, el de Crónica de una muerte anunciada, así se llama el libro. Ahí Gabriel García Márquez inicia con el desenlace. Era una forma diferente de plantear la narrativa. Y por ejemplo, aquí, por último, que no es menos importante, en la trama circular, la situación final del relato va a regresar al punto de origen. Por eso digamos que es un círculo perfecto. La historia termina donde inicia. Es ese famoso final feliz que te puedes encontrar en la típica narrativa de cuentos clásicos de princesas, príncipes, reyes, hadas. Entonces ahí es el tipo de final. Recuerda que también los finales pueden ser abiertos y pueden ser cerrados. Cuando hablamos de un final cerrado, aquí estamos hablando de una trama circular. Cuando hablamos de un final abierto, es que quiere decir que vamos a poder continuar contando nuestra historia, a lo mejor en otro tomo, en otra historieta, en otro capítulo, pero lo vamos a continuar, ¿ok? Aquí, a manera de que vayas organizando tu estructura o que vayas organizando la estructura de tu cómic, te traigo esta tabla, pero la vamos a analizar después del corte. No te vayas, no le cambies, que estás en Escuela TV. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 6 de la tarde, tercero de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. De altas temperaturas en la región, cuídate de los peligrosos golpes de calor. Sigue estas recomendaciones. Evita asolearte y hacer ejercicio al aire libre de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Come alimentos frescos, balanceados y sanos. Mantente en lugares ventilados y poco concurridos. Protégete del sol con gorra o sombrero. Y toma mucha, pero mucha agua. Que el calor no te golpee. Protección Civil. Gobierno de Nuevo León. Bienvenidos a una reunión virtual, en donde tu opinión joven es valorada por especialistas. ¿Qué tienes que hacer? Solo una cosa. Abre tu micro. Domingo, 12:30 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Me dijeron que estuvo buenísima la carne asada. ¿Qué tal, eh? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM.
Escuela TV, segundo grado, secundaria. Chicos, chicas, ya estamos de regreso. Acuérdate que nos quedamos en que íbamos a analizar esta tabla. Y esta la adapté como si estuviéramos moviendo nuestro texto de narrativa latinoamericana. Lo vamos a trasladar al cómic para que te sea más fácil identificar todos esos elementos para que ya puedas empezar a realizar tu cómic, para que puedas ir pensando en los dibujos, en los tipos de planos que va a llevar. Muy bien, aquí ahorita que te lo pongan en pantalla gigante vas a poder ver elementos básicos que debemos de tomar en cuenta, como el título, para empezar, poder identificar el título, el autor, obviamente, porque estamos nosotros solamente transformando algo, pero tiene un autor. ¿De qué trata nuestro texto? El tema principal. Aquí podemos incluso poner el género o el subgénero al que pertenece ese texto, si es de ciencia ficción, si es de terror, si es de drama, o una mezcla entre alguno de esos subgéneros, que también se puede. Elementos fantásticos, si es que los tiene, de acuerdo al subgénero. El tipo de narrador, recuerda que puedes tener narradores en primera o en tercera persona. Los tipos de narrador, el omnisciente, el esquiciente, eso ya lo vimos en primero cuando estábamos viendo los subgéneros narrativos. Estoy seguro que te estás acordando ya de todo lo que estoy mencionando. ¿Sí? Estos recursos utilizados por el autor para causar emociones, esos elementos detonantes, esos elementos dramáticos, lo que busca para poderte, se dice, ahora sí, en la jerga popular, el gancharnos a la literatura, el estar al pendiente de esos elementos, es lo que va a utilizar, eso nos va a causar esa emoción, y no nada más nos va a ganchar, sino que nosotros nos vamos a sentir identificados con los personajes principales, que es lo que busca el autor. ¿Para qué? Para formar ese vínculo de empatía entre lo que le está sucediendo a nuestro personaje con nosotros, ¿no? Y identificar las estructuras del cuento, como el planteamiento, nudo y desenlace, de dónde a dónde van, para que tú también lo puedas trasladar a tu cómic. Y por último, si es que los quieres mencionar, para poder ahora sí como que enfatizarlos todavía más, los valores que encontraste dentro de esa narrativa. Sí, recuerda, tenemos leyendas, fábulas, cuentos, mitos, novelas, tenemos de todo eso puedes trasladar. Aquí esto es otro cuadro que también lo puedes encontrar de una manera más sintetizada, donde viene el nombre de texto, el tipo de trama, los elementos de nuestra narrativa, desarrollo, desenlace, entrada, planteamiento, y qué momentos es lo que le vas a poner más énfasis al momento de hacerlo en la historieta. ¿Sí? No olvides, ¿sí? Nunca lo olvides, el uso de mayúsculas en nombres propios, Ana, Ernesto, Leonardo, estos son los que no se debe olvidar. Mayúsculas en ciudades, países, Monterrey, Puebla, México, Holanda, títulos profesionales o títulos nobiliarios, el doctor, el ingeniero, el rey, el conde, la princesa. Entonces todos estos van escritos en mayúscula. Recuerda que tenemos que cuidar nuestra ortografía y cómo vamos a escribir. No nada más es transmitir el mensaje, es transmitirlo de una manera correcta, escribir con una muy buena ortografía y haciendo uso de todas las reglas ortográficas. Signos de interrogación. Tenemos uno de apertura y uno de cierre. En el español vamos a utilizar los dos, al igual que los signos de admiración. Ya sabes que los signos de interrogación es para indicar una pregunta o representar una pregunta de manera escrita. Los signos de admiración, a su vez, algo que indica sorpresa, que puede satisfacción, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, gusto, extrañeza, etc. Como ya lo mencionamos, en nuestro idioma, en el idioma español, contamos con un signo de apertura y un signo de cierre. Tú te preguntarás, profe, pero es que yo nada más conozco el signo de cierre porque en el teclado del celular es el único que me aparece. Muy bien, tú vas a poner los símbolos en el teclado de tu celular y al símbolo de interrogación o de admiración de cierre le vas a dejar presionado y en automático te va a aparecer el de apertura. En el idioma inglés, sí, solamente se utiliza el de cierre, pero en nuestro idioma vamos a utilizar los dos, el de apertura y el de cierre, en las dos modalidades de los enunciados. Muy bien, aquí te traigo ejemplos, por ejemplo, el de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que fue escrito entre el 1308 y 1321, y aquí vemos cómo fue convertido a
anime japonés. Un ejemplo, traigo 2 viñetas que aquí te estamos presentando. Ahora, narrativa latinoamericana, mitología clásica del folclore mexicano. Aquí te traigo la parte de un cómic de Almohadón de Plumas que escribió Horacio Quiroga. Una adaptación, aquí lo tienes. ¿Ves cómo puedes trasladar, cómo podemos mezclar nuestros proyectos? Ya leíste el Almohadón de Plumas, ahora lo convertiste en un cómic. Tenemos la leyenda de La Llorona, trasladada también un cómic, que aquí la estás viendo. Pero, ¿qué tal si tú estás en clase de historia o en clase de ciencias y dices tú, me interesó mucho lo que yo leí y para hacerlo más digerible o que mis compañeros lo puedan comprender mejor, eso que acabo de leer lo quiero trasladar a un cómic? Bueno, ¿qué te parece? Aquí traigo la entrevista de Porfirio Díaz en 1908, convertida en un cómic. O, ¿por qué no? Si estás en clase de física, la biografía de Marie Curie, convertida en un cómic, para que sea más fácil que tus compañeros entiendan y comprendan cómo se fue haciendo o cómo fueron sucediendo estos hechos. Ahora, no siempre se te va a dar el dibujo, no importa, no pasa absolutamente nada. Puedes ayudarte, como por ejemplo en este que hice yo, puedo hacer un cómic tomando las fotografías y editándolas para ir poniéndole los bocadillos, para ir poniéndole las cartelas o carretas de diálogo. Aquí está. Y yo utilicé de modelo o de personaje aquí en esta pequeña, en estas pequeñas páginas a mi mascota, a mi gato, a mi Michi. Ahí está. Mira, aquí te traigo un ejemplo de cuando estuvimos en clase, cuando vimos este proyecto. Esto fue lo que hicieron tus compañeros de la técnica 7.4 y si te fijas, cada uno hizo el dibujo a su estilo, ¿sí? Pero, y si checas en esta parte donde están los monitos, pero están pintados de diferente color, si tú lo ves de frente a tu pantalla, el cómic que te aparece arriba, entonces esa es la forma en la que tu compañero le dio una identidad a ese personaje, lo cambió de color. Entonces es la forma en la que tú puedes ir jugando. No necesitas ser muy bueno para el dibujo para hacer un cómic. Tú te puedes ayudar de bastantes herramientas y más ahorita en esta era digital que tenemos acceso a todas esas herramientas y aplicaciones que muchas son de manera gratuita, pero que eso no te detenga, que no sepas dibujar o que no te guste cómo quedan tus dibujos, que no te detenga. Tú puedes hacerlo como tú quieras. Acuérdate que nosotros estamos evaluando la historia, no el dibujo. Entonces tú date vuelo, usa fotografías, usa aplicaciones, otro tipo de dibujos, pero tú lo puedes hacer. Yo sé que lo puedes hacer y yo sé que ya tienes una idea de qué es lo que quieres hacer para un cómic. Y recuerda, estamos hablando de un cómic, no perder la esencia como lo dijimos la semana pasada. No queremos perder la esencia. Si tú quieres darle a tus personajes algún superpoder para que no pierda la esencia del cómic, hazlo, no pasa nada. Para eso es, para que también eches a volar tu imaginación. Diviértete haciendo esto. Esa es toda la intención. Muy bien, de aquí cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos con otro tema que vimos a lo largo de este ciclo escolar, donde vamos a analizar el contenido de las campañas oficiales y al final lo que tenemos que hacer, aquí el énfasis de este primer aprendizaje es, tenemos que explorar esas campañas oficiales. Perdón. Muy bien, probablemente recuerdas haber visto en tu comunidad campañas de vacunación, campañas para cuidar el medio ambiente, para prevenir accidentes o enfermedades, entre muchas otras. Estas campañas se van difundiendo a través de diversos medios de comunicación y en muchos formatos. Estas campañas se conforman por acciones y mensajes que se transmiten por diversos medios para llegar a una población o audiencia determinada. Hay muchas campañas o diferentes tipos de campañas de acuerdo a quién las organiza, el objetivo que persigue y sobre todo la población a cual se desea llegar. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de campañas, pues ¿qué será? A lo mejor de el fomento de algún deporte, pues bueno, ahí nos vamos a trasladar para una selección, sobre todo para seleccionar a lo mejor que quieran competir en una olimpiada, pues entonces la campaña debe ir enfocada a jóvenes y señoritas
para que puedan ellos demostrar la aptitud para el deporte y la actitud para el deporte y a ver si son seleccionados. Entonces son campañas que se van focalizadas a cierto grupo y va a depender pues qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Sí, tenemos campañas políticas, campañas publicitarias, campañas oficiales o públicas y campañas de divulgación científica. Creo que ya puedes identificar cada uno de estos tipos de campañas. Cuando hablamos de campañas políticas, pues estamos hablando de que alguna persona quiere ser o quiere ocupar un puesto de elección popular y lo que quiere es transmitirte las ideas o las propuestas que tiene para ver si te convence o para que votes por él. Si hablamos de una campaña publicitaria, su fin siempre va a ser vender, ¿no? Cuando hablamos de una campaña de divulgación científica, estamos hablando de que se quiere dar a conocer algún nuevo descubrimiento o avance de lo que tiene que ver la ciencia, química, física, medicina, etcétera. Pero aquí, en las campañas oficiales o públicas, lo que se busca es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de comportamiento. ¿Para qué? Para el beneficio de todos. Eso es lo que tenemos que analizar. Estas campañas tienen cierta estructura, se deben de estructurar de cierta forma. Entonces, mucho ojo del cómo las vamos a ir analizando, viendo y qué es lo que vamos a analizar de cada una de estas campañas. Una campaña oficial la vamos a definir como una estrategia de difusión de información que tiene como una finalidad sensibilizar o persuadir al público receptor. ¿Para qué? Para modificar sus actitudes, comportamientos encaminados a prevenir o resolver un problema social. Y aquí te traigo un ejemplo de una campaña oficial de la vacunación contra la influenza. ¿Okay? Aquí está un ejemplo. ¿Qué es lo que buscan? Difundir. ¿Qué es lo que quieren? Una campaña contra la influenza. ¿Y cómo vamos a prevenir la influenza? Vacunándonos. Entonces ahí es donde se tiene que difundir ese mensaje para que todos sepan que tienen acceso a la vacuna y que así poder prevenir y evitar los contagios de la influenza, sobre todo en temporada, ¿no? ¿Qué características van a tener estas campañas oficiales? Bueno, primero identificar una audiencia, porque tienen una audiencia definida y te tiene que adaptar a los valores de esa audiencia. Luego, tienen que expresar un mensaje claro que no deje lugar a dudas sobre la polémica o problemática que se desea solucionar. Deben de presentar también propuestas y soluciones, no nada más presentarte el problema, también te deben de proporcionar las soluciones y estas tienen que estar ahí presentes dentro de la campaña para que las puedas identificar. Y puedes emplear también recursos, o ellos emplean recursos que permitan que el mensaje se quede en la mente de la audiencia. Pero ahorita lo seguimos analizando. ¿Qué te parece si vamos a un corte? No le cambies, estás en Escuela TV. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Muy bien, chicos, chicas, ya estamos aquí de vuelta. Nos quedamos en lo que estábamos, en el análisis de las campañas oficiales. En esta diapositiva, para ser específico, emplear recursos que permitan el mensaje y que se quede en la mente de la audiencia. Me acuerdo que cuando vimos esta clase durante el ciclo escolar, sacamos como ejemplo aquella cancioncita que transmitía el gobierno federal sobre las inscripciones o la época de inscripciones en febrero la escuela los espera, y que tenía una cancioncita muy pegajosa, un sonidito muy pegajoso que tienen utilizándola, no sé, aquí los camarógrafos me van a ayudar, 40 años tiene ese spot más o menos, 30 años aproximadamente, entre 30 y 40 años, y se sigue utilizando la misma música porque es una música muy pegajosa, que se te queda en tu mente y hace que lo recuerdes. Esas son las partes de esos recursos en los que tienes que emplear para que ese mensaje no nada más llegue, sino que se quede y le esté dando vueltas en la mente del receptor, ¿no? Porque vamos a recordar que esto es un modelo de comunicación, donde aquí los gobiernos se vuelven los emisores, el canal va a ser estos carteles o estos spots o estos comerciales, eso va a ser el canal de difusión, y las personas se vuelven los receptores. Entonces ahí es donde se cumple ese modelo de comunicación que se requiere, pero no nada más esa intención comunicativa es que llegue el mensaje, sino que ese mensaje se quede dentro del receptor y así se cumpla o lograr el objetivo de esa campaña. ¿Cómo identificamos estos mensajes de campañas oficiales? Bueno, tenemos que recordar que un mensaje es un conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación. Estos símbolos son un elemento u objeto material que por convención o asociación se consideran representativos de una entidad, tienen una idea de una cierta condición, etc. Y es por eso que nosotros utilizamos símbolos para incluso expresar ideas complejas. El estudio de estos símbolos o digamos que el mensaje de estos símbolos se estudia por una materia en la comunicación que se llama semiótica, que precisamente significa el estudio de símbolos. Entonces tenemos aquí el ejemplo de cómo unos símbolos son permisivos y otros son prohibitivos. Aquí tenemos un ejemplo de estos dos tipos de símbolos que podemos encontrar, ¿no? En uno que permite el paso y en el otro que no permite el paso, como aquí lo puedes ver en pantalla. Es prácticamente el mismo símbolo, pero ¿qué es lo que cambia? La prohibición. Aquí está, si nosotros le ponemos una línea que atraviesa el primer símbolo, nosotros estamos hablando ahora de una prohibición. Entonces, te fijas cómo está dando un mensaje complejo solamente con una imagen. En el caso de la maestra Marcela Ponce, que hemos platicado bastante sobre la lengua señas mexicanas, entonces ella me platica que incluso ciertos movimientos ya no estamos hablando de palabras, sino que estamos hablando de ideas completas dentro de esa comunicación que ellos tienen. Entonces también es una manera de símbolos que se tienen que interpretar y que nosotros aprendemos. Recordar que nosotros estamos envueltos con símbolos. Si nosotros vemos, por ejemplo, la letra A, es la letra A que es un símbolo que tiene una representación fonética, precisamente la A. Sí, acuérdate que la fonética es lo que estudia el sonido de esos símbolos. Entonces ves cómo se va conformando todo. Todo esto se utiliza para poder hacer estas campañas, para poder hacer estos mensajes, y son todos esos recursos que van a utilizar para que esas campañas tengan el éxito que requieren. ¿Sí? Aquí tenemos cómo podemos catalogar y cómo se difunden estas campañas. Tenemos el formato de esta campaña, tenemos el medio. También, bueno, aquí en formato, pues podemos hablar que tenemos los carteles, los comerciales, si es nada más visual, si es audiovisual, ¿ok?
si es auditivo también, porque recuerda que también te hacen campañas, sobre todo para los que nos escuchan en radio. También hay campañas oficiales para gente que escucha el radio y que los tienen que oír. Ahí no estamos teniendo un contacto ni visual ni audiovisual, es totalmente auditivo. Entonces también hay campañas oficiales en la radio, ¿sí? Por ejemplo en internet, pues ya sabemos las campañas de difusión, que son redes sociales, páginas web, entre otras, YouTube, todo ese tipo de plataformas que tenemos. Tenemos exteriores y lugares públicos, los que nos topamos por las avenidas de aquí del área metropolitana, esos grandes panorámicos, no nada más es para publicitar, sino que también es para difundir esas campañas oficiales, campañas de vacunación. Hay campañas incluso que hacen de regularización, por ejemplo, me acuerdo del registro civil que hace campañas de matrimonios colectivos, bueno, ya de acuerdo a la situación en la que estamos ahorita, no se ha retomado, pero sí podrás recordar que había campañas para los testamentos también. Si alguien no tenía en regla su testamento, se hacían campañas para que varias gente ahora sí pusiera su testamento en regla para no dejar problemas entre sus seres queridos. Entonces, todo ese tipo de campañas, si te fijas, es para ayudar a la población y sobre todo también cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y tenemos la prensa, por último, la que vemos, televisión, plataformas de streaming, es lo que nos vamos a ir topando de los medios de difusión. Aquí te traigo un ejemplo total de campañas oficiales. Tenemos, por ejemplo, la campaña del de reciclaje de vidrio, tenemos el de donación de plasma, el del cubrebocas y los 5 pasos clave para combatir el coronavirus. Quiero que observes esta imagen, quiero que la veas un minuto, medio minuto, y dime qué es lo que tienen en común. Tienen algo en común. Quiero que lo identifiques. Yo sé que tú puedes, es más, yo sé que ya lo identificaste. Ya lo pudiste identificar. ¿Se fijan los colores? Muy bien, vamos a analizar, respecto a eso, vamos a analizar esta función social de las campañas oficiales. Todo el contenido de estas campañas oficiales suele caracterizarse ¿por qué? Por aludir a un comportamiento que se considera deseable, el cual se respalda sobre todo con información o razones válidas. Recuerda, como lo vimos, te voy a regresar la diapositiva. ¿Por qué es importante el reciclaje? Porque es importante para no dejar desechos de basura. Entonces, esa es una razón válida para no contaminar. No nada más es poner el mensaje porque queremos que todos cambien. No, tiene que decir un porqué. ¿Por qué tenemos que usar el cubrebocas? Por lo mismo, para no contagiar. Entonces, todos esos son esas razones válidas que respaldan esa información. Tenemos que usar imágenes y palabras que reflejen lo valioso y conveniente que resulta adoptar ciertas medidas mismas que pueden mejorar sobre todo la calidad de la vida en sociedad. Recuerda que estamos en un constante cambio. Tenemos que ir nosotros también adaptándonos a ese cambio, pero sin afectar a terceros. Tenemos que vivir en una armonía en sociedad. Entonces estas campañas también nos ayudan a esa armonía en sociedad. Si nos ponemos en campañas oficiales, no nada más existen las campañas oficiales por parte del gobierno, existen campañas oficiales por las que le llaman las ONG, que son organizaciones no gubernamentales, en donde ellos difunden mensajes con parar la discriminación, con parar también la igualdad, para fomentar la igualdad, perdón, también, perdón. Entonces, todas estas campañas, no nada más les digo, van a salir del gobierno, también salen de otro tipo de organizaciones. El cuidar el medio ambiente, hay que se dedican a fomentar el cuidado del mar, el cuidado de los bosques. Entonces tenemos que hacer ese cambio, o quieren lograr ese cambio en sociedad para que todos podamos realmente hacer ese tipo de cambio. Decía la maestra Marcela, la inclusión también muy importante, que últimamente estamos viendo ese tipo de campañas de diferentes medios para fomentar la inclusión. ¿Okay? Compara acciones que se oponen entre sí para privilegiar aquellas que tendrán un desenlace deseable, positivo, por encima de las que resultan perjudiciales. Entonces queremos cambiar, como ya dijimos, queremos que la sociedad cambie la manera de pensar,
que quitarnos esos malos hábitos y poder estar en una buena armonía. Tal vez no podamos lograr la perfecta armonía, pero podemos lograr una buena armonía entre nosotros. Una campaña siempre, siempre, siempre debe de enfocarse en la innovación, ya que busca introducir sobre todo nuevas ideas y nuevos conceptos. No podemos nosotros utilizar campañas de hace 20 años en estos momentos porque no van a tener el mismo impacto, porque ya tenemos otro tipo de sociedad que ha evolucionado en su forma de pensar y la campaña también tiene que evolucionar igual que como evolucionó la sociedad para que tenga el impacto que se requiere. Acuérdate, cuando hablamos de impacto es que el mensaje te llegue y realmente cambie tu actitud. Entonces no podemos nosotros quedarnos con la misma campaña. Recuerda que ahorita mencionábamos eso del spot de las inscripciones en febrero. Bueno, la música sigue siendo la misma, el mensaje sigue siendo el mismo. Lo que se ha ido modernizando fue la animación que tiene ese comercial. Si tú ves la animación de hace 30 años cuando empezó, 30 o 40 años cuando empezó ese spot, te vas a dar cuenta que los dibujos eran ahora sí como que muy simples, se veía, tú los vas a ver incluso como que una animación rara o vieja. Entonces se ha ido modernizando y adaptando en las nuevas generaciones. El mensaje es el mismo, pero también tenemos que llegar a esas nuevas generaciones modernizando algo de esa campaña. Por eso se habla de innovar, conducir la atención del receptor para que éste responda con esos estímulos novedosos que se les está presentando. ¿Sí? Cuando hablamos de esos estímulos novedosos es que estamos utilizando todos los recursos. No tenemos los mismos tipos de mensajes de hace 20 años, tenemos que modernizar. Yo te invito a que si tienes algún tiempo, aproveches y veas sobre todo los canales de las plataformas de streaming gratuitos, donde busques comerciales de los 90s, comerciales de los 80s, para que veas la comparativa que se tiene dentro de cómo se ha ido modernizando. Y puedes buscarlo, campañas oficiales de los 80s o campañas oficiales de los 90s. Pero bueno, ahorita seguimos platicando de las campañas oficiales. Nos vamos a un corte, no le cambies, por favor, que estamos en Escuela TV. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV.
Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, segundo grado, secundaria. Muy bien, chicos, chicas, ya estamos aquí de regreso y continuamos con esta presentación. Aquí, de acuerdo a Philip Kotler, que es alguien que estudia sobre todo las campañas oficiales, habla de que los elementos más importantes de una campaña social, porque acuérdate que esas campañas oficiales promueve un cambio social, un cambio de comportamiento, que debe de tener una causa, que aquí se refiere al objeto de cambio que se considera o se va a ofrecer, sobre todo en una respuesta favorable, un agente de cambio. Este es el individuo u organización que intenta generar ese cambio social. Tenemos los destinatarios, que son esos individuos o grupos o poblaciones enteras a quienes se dirige el llamado para lograr el cambio. Tenemos los canales. ¿Cuáles son estos canales? Son las vías de comunicación y distribución a lo largo de los cuales se intercambian o transmiten estas campañas. Ahorita, como ya lo mencionamos, tenemos ahorita diferentes canales de comunicación, como son las redes sociales, como son las plataformas de streaming, la televisión, la radio. Ahorita ya se utiliza un poquito menos, ya ustedes se puede decir que ya no tienen tanto contacto, pero personas mayores sí todavía acostumbran buscar anuncios en los periódicos, desde que fue, digamos, que el primer medio de comunicación en el que se difundieron este tipo de campañas, pero pues también fueron modernizando los medios de comunicación, también se fueron modernizando las campañas, ¿no? La estrategia de cambio, esta se va a referir a esa dirección y el programa que van adaptando para llevar a cabo el cambio en las actitudes y las conductas. Por eso es lo que decimos, tenemos que tener ese impacto dentro de nuestros destinatarios para lograr eso, ese cambio de actitud. No nada más es soltar el mensaje, sino es también nosotros soltar el promover ese cambio y también estudiar si se logró el cambio. No nada más es una campaña, buscar que se tenga la respuesta. ¿Se puede cuantificar? Claro que sí, se pueden cuantificar los resultados de las campañas oficiales. Si se hace una campaña de vacunación, por ejemplo, y están viendo que en los módulos de vacunación está llegando poca gente, eso es una forma de decir que la campaña no está teniendo éxito. Entonces se tiene que reestructurar toda la estrategia para poder lograr ese éxito y así que acaparar más gente dentro de los centros o módulos de vacunación. Claro que se pueden cuantificar. Y acuérdate que ahorita estamos poniendo el ejemplo de las campañas de vacunación. Podemos hacer campañas de lo que queramos, inscripciones para escuelas, de recolección de botes para reciclar o envases para reciclar, disminuir el uso de plásticos también. Es una campaña que se puede hacer. Y hay campañas que quedan de manera permanente. Sí, imagínate, nosotros utilizamos plástico todos los días, entonces el reutilizar y el reciclar el plástico lo podemos dejar como una campaña permanente. ¿Qué es lo único que va a ir cambiando? Bueno, lo único que va a ir cambiando tal vez sea el formato del mensaje, pero el mensaje va a ser el mismo. El formato es el que va a cambiar. El impacto del mensaje tiene que ser el mismo, entonces va a ser constante, por eso se le llama campaña permanente. Publicidad, pues ya sabemos que tiene un fin 100% económico, ¿sí? Ahí su intención en las campañas publicitarias, no me confundas una campaña oficial con una campaña publicitaria. En una campaña publicitaria su intención siempre va a ser vender. Eso es lo que ellos quieren dentro de esas campañas, ¿no? Cuando hablamos de una propaganda, pues ahí tiene un objetivo para convencer a la gente, pretende inclinar la opinión general o una carga de información altamente emocional más que racional. Esto lo estamos viendo como ejemplo para una campaña política, ¿sí? Pero cuando analizamos estos recursos para persuadir, ¿sí? Utilizamos recursos gráficos y visuales dentro de estas campañas oficiales. Aquí te traigo en esta infografía cómo se está tratando de un tema importante que es el sobrepeso, la obesidad en niños, el mensaje, ¿sí? Y aquí sobresalen los colores que están utilizando los niños que presentan sobrepeso, ¿sí? ¿Cómo se pueden prevenir? Esta es una campaña que a lo mejor no te puede causar
tanto impacto. Aquí creo que si lo analizamos está muy, muy extenso el texto. Recuerda que tenemos que utilizar textos cortos para que sea rápido de leer, rápido de comprender y sobre todo que sea impactante. Aquí en esta otra infografía que tengo, bueno, pues aquí medidas preventivas para el regreso a casa con el COVID, quitarte los zapatos, la ropa, lo que ya sabemos, ¿no? El mensaje son las medidas preventivas para el regreso en tiempos de COVID y los colores que utilizan como el amarillo para resaltar el título o imagen. Igual, vuelve a ser, esto lo podemos encontrar a lo mejor en el baño de un cine, es donde nos podemos tomar un poquito más el tiempo de leerlo, pero existen otras campañas que tienen que ser rápidas y contundentes, ¿sí? Porque tenemos que usar un mensaje siempre reforzado con una imagen, con colores, datos, gráficas, música, y pueden generar en los receptores una primera instancia, aceptación o rechazo. Eso es muy importante analizar el contenido que se va presentando. Aquí un video, pues nosotros utilizamos el recurso audiovisual, ya lo sabemos. Este va a generar siempre un mayor impacto, pero no siempre podemos utilizar videos, porque hay campañas que las tengo que promocionar para que todo el mundo lo vea sobre avenidas muy transitadas y no podemos distraernos si vamos manejando, ¿verdad? Entonces se busca la forma de estructurar esas campañas para que sean sintetizadas, pero sin que pierdan el impacto que desean, ¿ok? Persuadir, para que nos quede claro, ¿qué es persuadir? Persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer hacer algo, transmitir esa idea para convencer a otros. Eso es persuadir. No lo estamos obligando porque nosotros decimos, lo estamos convenciendo, ¿sí? Lo que queremos es convencerlos de que cambien su actitud. Entonces, que no se vea tampoco la persuasión como obligación. Pero, ¿qué les parece si para que nos complemente todo esto que estamos hablando, agarramos ese fragmento de entrevista que vimos por ahí de febrero, cuando tocamos este tema y que nos ayudó la licenciada Alba Rodríguez, la jefa de prensa de la Secretaría de Educación, a la cual le mandamos un saludo muy afectuoso, licenciada, un saludo desde aquí. Chuy, por favor, corre el video. Esto es Escuela TV. ¿Qué vamos a hacer ahorita para que nos expliquen mejor cómo funcionan las campañas oficiales? Tengo una invitada de lujo, tengo a la jefa de prensa de la Secretaría de Educación, la licenciada Alba Perla Rodríguez. Licenciada, le agradezco bastante que haya aceptado la invitación. Ahorita, por cierto, están en una campaña oficial por parte de la Secretaría de Educación. Cuénteme en qué consiste esa campaña. Así es, maestro Samuel, gracias por la invitación al personal de Secretaría de Educación, de Comunicación y Prensa. Así es, como tú lo comentabas, las campañas son muy importantes, tanto políticas, educativas y de corporativas. Por ejemplo, en el hecho de Secretaría de Educación lo que trabajamos son todas esas campañas que van dirigidas ya sea al maestro, a los padres de familia o al mismo alumno. Es importante para nosotros siempre comunicar, ser claros, tener un vocabulario claro, no muy rebuscado, más directo y siempre dejar, por ejemplo, un teléfono de contacto para que la gente se pueda comunicar o tener más información. En el caso de nosotros, actualmente acabamos de cerrar con el tema de las preinscripciones, las cuales siempre buscamos que es en febrero y en noviembre. Es decirle al padre de familia, en febrero o en noviembre son las preinscripciones, comunícate a tu región más cercana, del 1 al 15 de febrero o del 2 a 8 de noviembre, tales requisitos, más información a este teléfono. Y no solo en carteles, en redes sociales, en pósters o en televisión. Hay que recordar ahora con las nuevas tecnologías como las redes sociales también son una gran herramienta para poder proyectar todo lo que se necesita decir, así como es la comunicación en radio. Hay que recordar que la comunicación en radio debe ser más descriptiva, pues la gente no nos observa. Hay que ser más descriptivo al mencionar y dar el mensaje y siempre dando esa línea de contacto, pues las campañas, ya sea en televisión o en radio, siempre son de 30 segundos. Así que es muy importante ser concretos, decir acude, consulta a un clic de distancia, más información en tal teléfono. Entonces, todo está súper bien explicado, no hay pretexto para no enterarse de las campañas oficiales. Licenciada, y por ejemplo, en cuanto al diseño, ¿cómo es que deciden qué colores escoger? ¿Por qué escoger colores llamativos? Cuéntenos para que los muchachos sepan el por qué todas las campañas también van diseñadas con ciertos tipos de colores.
habiendo tanto en la paleta que tenemos, pero siempre son colores específicos. Cuéntenos por qué, licenciada. En el caso de la Secretaría de Educación siempre nos basamos con un manual de identidad en el cual manejamos los colores oficiales, como es el morado, el amarillo, el verde aqua, el rojo, que es con esa gama en la que trabajamos. Dependiendo de la campaña en la que vamos, pues siempre vamos, por ejemplo, si vamos a hacer una campaña para los niños de preescolar, buscamos colores llamativos, utilizamos figuras geométricas, cosas que atraigan la atención del niño. Cuando son campañas, por ejemplo, de educación inicial, también los colores, el verde, el amarillo, los morados que utilizamos para la atracción del menor. Y sobre todo las frases y esas líneas o figuras que pueden atraer la atención. Licenciada, le agradezco bastante que haya aceptado nuevamente la invitación a esta entrevista. Muchachos, ya saben cómo se están diseñando las campañas oficiales. Ya tenemos un mensaje muy claro que nos manda la Secretaría de Educación. Ahora te toca a ti, sí, te toca a ti analizar esas campañas y ver qué mensajes encuentras para poder compartirlos con las demás personas. Esto es Escuela TV. Muy bien, chicos, chicas, creo que no quedó duda de cómo se diseñan estas campañas oficiales. Y como dijo mi yo del pasado, porque era mi yo del pasado, pues ya nada más te queda a ti tomar en cuenta todas esas campañas, verlas, analizarlas, decidir si realmente el impacto lo están causando, sobre todo en ti. Si están causando ese impacto en ti, quiere decir que lo están causando en muchas personas. Y si no está causando ese impacto en ti, ¿por qué no piensas o propones, a lo mejor en tu mente o entre tus compañeros o compañeras, cómo puedes ir tú o cómo puedes mejorar esa campaña para que realmente tenga el impacto deseado? Agradecemos desde aquí a la licenciada Alba Perla Rodríguez. Muchas gracias. Es el momento de la entrevista. Yo sé que nos están viendo. Un afectuoso saludo. Chuy, muchas gracias. Chuy, el productor, muchas gracias por echarnos la mano para poder proyectar el video. Chicos, chicas, hasta aquí llegamos el día de hoy. No quiero irme sin recordarte que aquí estamos al pendiente y que no te pierdas la próxima semana Escuela TV, porque habrá muchas sorpresas para ti y para todos ustedes y sus padres de familia. Chicos, yo me voy. Hasta luego. No le cambien. Viene tercer grado, el profe Ricky y el profe David. Hasta luego, jóvenes.